Hola, muy buenas noches a toda la comunidad de Mejorando Seres. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando en nuestros ciclos de en vivo que estamos haciendo habitualmente todas las semanas. Y además también les queríamos agradecer por todos esos mensajes de cariño que nos han dejado en los mensajes internos. Por ahí nos han preguntado un montón de cosas. Y pues ya saben que nosotros estamos dispuestos a buscar, encontrar todas las respuestas que ustedes van teniendo. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Córdoba capital, la capital mundial del cuarteto, una música hermosa. Entonces, pues vamos a hablar de un tema también muy interesante, la descodificación biológica. Ya les voy a contar un poco de nuestro invitado. Es una persona que, pues, lleva muchísimo tiempo formando personas en descodificación biológica. Además, también ha sido o es acompañante de descodificación biológica y nos va a hablar de todos los temas que ustedes tengan ahí por preguntar. Entonces, cualquier cosa relacionada con, de pronto, descodificación biológica, programación neurolingüística, también podemos hablar un poco de transgeneracional. Entonces, pues vamos a tener muchos temas de los que vamos a hablar. Hoy tenemos como un tema sorpresa, tampoco le he contado mucho a Santiago cuáles son los temas que tenemos preparados, pero la ventaja es que como él conoce tanto de este mundo de la descodificación, pues nos va a poder responder cualquier pregunta que le hagamos. Bueno, quiero también contarles que el próximo 7 de marzo vamos a tener una masterclass también de biodescodificación para celebrar el Día de la Mujer, que pues como ustedes saben es el 8 de marzo, y esta masterclass va a ser de temas relacionados con el amor propio y la autoestima. Entonces, el próximo 7 de marzo estén pendientes en nuestras redes porque vamos a estar enviando vamos a estar enviando el link para que se puedan inscribir a nuestra primera masterclass del 7 de marzo sobre amor propio y autoestima. Y no es la única sorpresa que les tenemos. También el 21 de marzo vamos a tener una segunda masterclass donde vamos a hablar de los síntomas y las enfermedades. ¿Qué es eso de que se adapte un síntoma en nuestro cuerpo? Entonces, pues también vamos a buscar la forma de aprender a sanar. Bueno, como les contaba, hoy tenemos un invitado muy especial directamente desde Córdoba capital, la capital mundial del cuarteto. Él se llama Santiago Godoy y vamos a darle la bienvenida. Ya les voy a hablar un poco de quién es él. Y mientras va entrando, aprovechamos para Iris, a, a Leida, a Ángela, bueno, todas las personas que se van conectando, pues les damos una bienvenida. Ya Santiago. Hola Santi, buenas Hola, noches. ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Hola, hola. Te escuchamos perfecto, Santi. Se ve súper claro también. A mí sí me gusta poner este filtro, digo que me gusta darle como un poquito de ambiente, un poco místico a la cosa. Escuché que dijiste ahí que Córdoba es la capital internacional del cuarteto. La capital mundial, sí, allá está creada, ¿no? Sí, 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 acá en Córdoba capital, donde yo vivo. Ah, bueno, bueno, no, no me equivoqué. Se escucha un poco de eco, Santi. Bueno, a ver, vamos a ver así, No sé si si no, de pronto tienes un parlante muy duro. vamos a cambiar Muchísimas el sistema. gracias a Jesús. Listo, mientras tú vas cambiando ahí, actualizando el sistema, les cuento que Santiago Godoy, pues como les venía anticipando, nació en Córdoba, Argentina. Además, Santiago es máster en programación neurolingüística, es acompañante y formador en descodificación biológica. Además, también es máster en Reiki, registros akáshicos, reflexología y coaching ontológico. Y el tema que nos convoca hoy vamos a hablar de biodescodificación, vamos a hablar un poco del lenguaje en la biodescodificación. Y les estaba contando antes de que entrara Santi, te tengo un tema sorpresa, del cual no habíamos hablado, pero que me parece muy interesante para que podamos dedicarle unos minutos al final y podamos hablar también de lo que se imagina nuestro cerebro. Entonces ya un poco más adelante vamos a hablar de ese tema. Y me gustaría que empezara Santiago. Le cuento a la comunidad finalmente que tú has formado a más de 200 personas en más de 20 países de habla hispana como acompañantes
en biodescodificación y esto les ha permitido ayudar a otras personas a gestionar sus emociones y a sanar. Quisiera que nos contaras, Santi, cómo llegaste a la biodescodificación. Bueno, perfecto. ¿Cómo llegué a la biodescodificación? Llegué en búsqueda de respuestas. Antes de llegar a la biodescodificación pasé por muchas de las terapias que comentabas recién, David. Entre ellas fueron una de las primeras los registros akáshicos, después fue el Reiki, después entré en PNL, en coaching, me empezó a gustar la medicina china, escuché sobre Henry Corbera y me interioricé en bioneuroemoción. Después también escuché metamedicina de Claudia Rainville y empecé también a leer sus libros. Y ahí empecé una búsqueda para tratar de sanar, que era lo que yo más anhelaba en aquel momento, poder curar aquello que yo tenía internamente, que a diferencia de una lastimadura externa de mi cuerpo, en la cual yo la puedo con algún medicamento o con alguna gasa o con alcohol limpiándome, estas heridas que son un poco más internas, es como que nos costaba más, o me costaba más en aquel momento. En esa incursión fui dándome cuenta de que somos este conjunto de estas tres partes, ¿no? De lo que es el cuerpo físico, lo que son las emociones y lo que es nuestro sistema de creencias. Muchas veces nos concentramos en una sola de estas áreas, pero cuando podemos trabajar en la integridad de las tres, ahí es donde viene la famosa sanación. Y que como siempre decimos, la sanación siempre depende de uno, otro no puede sanar por mí. Por eso no compartimos dentro de la biodescodificación, como uno de los temas que vamos a ver hoy, la palabra sanador. Yo no puedo sanar a nadie, yo le puedo brindar una información para que esa persona pueda sanar, pero quien siempre va a tener la capacidad de sanar es la persona. Y si por ahí vemos un poquito en la historia, los grandes maestros como Jesús, Buda, lo que transmitían era en su enseñanza, y una palabra los curaba, pero era una palabra que a la persona le resonaba y que los liberaba a lo mejor de una emoción o de una situación para que la persona sanara. Eso creo que es lo más importante en esto de la biodescodificación y en esto que fue mi camino, entender de que quien siempre sana es uno mismo. Bueno, qué chévere que nos hayas precisamente hablado de esa relación entre los procesos de la mente, cuerpo y las emociones, pero te quería preguntar por qué es importante o por qué nosotros deberíamos entender esa relación, para qué nos serviría. Yo calculo que para mejorar todas las áreas que tenemos. Porque vamos a suponer que tenemos un auto, ¿no? Nos encargamos de cargarle el combustible, pero no vemos si tiene aceite, si tiene cubiertas, si tiene seguridad, si tiene airbag. Entonces, si me encargo solamente de un área del auto, en muy poco tiempo el auto se me deteriora. Cuando entiendo que el auto tiene varias partes y a todas hay que cuidarla de la misma forma, de la misma manera, no aquello que se ve, porque a lo mejor el auto por fuera lo veo impecable, limpio, pero por dentro en su motor y a lo mejor no tiene un buen cuidado. Entonces es bueno ver la totalidad. Y por mucho tiempo creo que nos hemos distraído de esa totalidad, nos hemos desconectado, hemos empezado a buscar afuera respuestas que estaban adentro. Afuera lo que buscamos son las herramientas para encontrar esas respuestas. Pero creo que lo básico, como también muchos maestros lo dicen, es que tenemos que desaprender, porque en realidad ya todo el conocimiento lo tenemos interno. La idea es desaprender aquellas cosas que hemos aprendido y que no nos sirven, para aprender aquello que sí nos sirve para encontrar esas respuestas. Si entendemos que emociones tenemos todos, porque todos tenemos emociones, desde un bebé que recién nace hasta un abuelito que está en un geriátrico y tiene 93 años, también tiene emociones, que sistemas de creencias y pensamientos también lo tiene un bebé que recién está naciendo, que está colocando sus creencias y sus pensamientos, y un abuelito también de 94 años que ya tiene un sistema de creencia muy conformado por sus experiencias, y un cuerpo físico, nos damos cuenta que todos los seres humanos tenemos estas tres áreas. Por ende, lógicamente, conociendo estas tres áreas es cuando las podemos trabajar. Santi, has tocado un tema muy interesante y te cuento que, bueno, venimos haciendo estas sesiones en vivo ya hace varias semanas y hemos hablado de angeloterapia, de registros akáshicos, de astrología, de mediunidad, hemos hablado de un montón de temas, pero hay algo muy recurrente que dicen las diferentes disciplinas o los diferentes expertos de las expertas que nos han acompañado, y es que nosotros somos un 95% de construcción colectiva, de una construcción cultural.
Entonces, lo más probable es que todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros queremos hacer, todo lo con lo que soñamos, es influenciado un 95% por nuestro contexto. De hecho, mi profesora de criminalística decía lo mismo. Entonces, es muy difícil hackear ese 5%. Ese 5% somos lo que somos realmente cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos para, como tú dices, desaprender y pasar de ese 5% a, yo qué sé, 15, 20% de lo que nosotros, a partir de nuestro despertar de conciencia, logramos acercarnos a lo que queremos ser? Perfecto, es una excelente pregunta que yo también me la planteé en algún momento cuando empecé todo este camino, porque como que el teórico siempre es muy fácil, ¿no? Uno lo escucha y dice, claro, es eso. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para acceder a eso? Creo que podríamos usar un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una botella. Esa botella tiene una tapita en la parte de arriba. Vamos a suponer que la tapita es el 5% y el 95% es el contenido de la botella. Jamás, nunca voy a poder acceder al 95% si no abro la tapita. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca voy a poder acceder a mi inconsciente si no abro ese 5% de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que me tengo que abrir a escuchar nuevas cosas, que tengo que abrirme a quitar mi orgullo para que pueda entrar nueva información, que me libere. Aquellas personas que por ahí se quedan estancadas en ese proceso de evolución es porque tienen su tapita muy, muy cerrada y no entra otra información y se creen que tienen la verdad absoluta y la razón absoluta. Y eso lo único que hace es que no se puede acceder a esa parte del inconsciente. La idea es que podamos acceder a esa parte del inconsciente para que podamos acceder a todo lo que ya tiene ese 95% que es información. Bueno, entonces ahí nos estás diciendo que primero tenemos que trabajar fuertemente en nuestro despertar de conciencia. Mientras tanto, le vamos dando la bienvenida a Yoseli, a Sandra, a, bueno, Verónica, Lucy, Caro, Denis. Nos dice Learning, muy interesante este tema. Noé también nos manda un saludito, hay unas manitos, buenas noches. Bueno, realmente se está conectando un montón de personas. Los invitamos a que nos cuenten desde dónde se están conectando y si pues tienen una pregunta sobre descodificación biológica para nuestro experto, pues también la pueden dejar. Un saludo también para Adriana que nos habla desde Cali. Bueno, Santi, ahora sí entremos un poco más en materia, aunque bueno, acabas de mencionar a Buda. Él también, y pues los Krishnas también, hablan un poco del superego. Otros hablan del techo de cristal, otros de la urna de cristal. Entonces, pues la invitación a todas las personas que se vienen conectando es que empiecen a trabajar en su interior, empiecen a despertar su conciencia para que realmente puedan lograr ese cambio que ustedes están buscando, pues a partir de algunas herramientas que también ya podremos ir hablando. Bueno, ahora sí, Santi, eh, el primer tema que teníamos para hoy era hablar un poco sobre el lenguaje. Ujú. Entonces, me gustaría que nos contaras desde la descodificación cuál es la importancia de las palabras o de las personas o de las cosas que nosotros nos decimos. Excelente. Bueno, creo que es extremadamente importante la forma en la que hablamos hacia los demás y que también nos hablamos hacia nosotros mismos, ¿no? Porque la mejor forma también de conocer a nuestro inconsciente es darnos cuenta de cómo hablamos, es tomar conciencia de cómo hablamos, porque el hablar forma parte del inconsciente. Las palabras que yo utilizo, en realidad mi inconsciente es la que me está dando la forma de expresar lo que yo estoy sintiendo. Porque yo ahora estoy hablando, por ejemplo, pero previamente a hablar quiero transmitir algo que ya está en mi inconsciente y que yo quiero compartir. Para hacer eso necesito ponerlo en palabras. Y si lo pongo en palabras, dependiendo de las palabras que usen, muchas veces van a estar dándome un reflejo de cómo funciona mi inconsciente. Por ejemplo, hay personas que al hablar utilizan siempre la palabra pero. Uno le comenta algo y dice, bueno, sí, pero también, pero. Cuando una persona utiliza mucho la palabra pero, vamos a encontrar que en su inconsciente hay un programa de resistencia. ¿Qué quiere decir ese programa de resistencia?
que te escucho, pero es como que pongo una condición. Y al poder entender este proceso, uno ya puede comprender cuál es el programa que tiene por detrás la persona. En esos lenguajes ya estamos recibiendo información de nuestro inconsciente. Tenemos lenguaje también de pobreza, que la persona tiene en su inconsciente algunos eh, sentimientos o su inconsciente con sus creencias. Piensa que tener plata es peligroso o mejor pobre que honrado, usa frases como esta, o ve a alguien y dice, bueno, sí, pero seguro que algo habrá hecho, ¿no? Para tener esa fortuna. Esos lenguajes que utilizamos constantemente o cómo criticamos al otro, están hablando desde nuestro inconsciente y de las emociones que también están guardadas en nuestro inconsciente. Porque en el inconsciente están las creencias. Este ejemplo lo usamos siempre. Y las creencias son las que están sujetando la emoción. Entonces, si yo tengo una emoción de carencia, el lenguaje que voy a utilizar va a ser un lenguaje de carencia. Siempre voy a ver el vaso medio vacío y no medio lleno o completo, porque la idea es ver el vaso completo. Ok, entonces pues tenemos que encontrar bien esa, ese lenguaje y esas creencias que nos están limitando. De hecho, y ahorita que estabas hablando un poco sobre esas limitaciones en lo económico, hay un libro que se llama La estirpe calvinista de nuestras instituciones jurídicas y ahí habla un poco la gran diferencia del cambio de pensamiento, del cambio de chip que tuvieron las personas del norte de Europa a diferencia a las del sur de Europa que pues como tú sabes, aquí en Latinoamérica pues llegaron fue los españoles que estaban con esas creencias del sur de Europa, donde básicamente la iglesia les decía a las personas que pues como tú lo decías es más fácil de pronto que entre un camello por la aguja de un hilo que un rico al cielo, por Sí. ejemplo. Entonces, en esa estirpe calvinista, ellos lo que buscaron decirle a las personas era, no, así no funciona, lo funciona es que el trabajo dignifica a Dios, el trabajo hace que tú también te dignifiques. Y entonces, en ese cambio de pensamiento es que se desarrolló mucho más rápido esa Europa del Norte. Sí. Bueno, aquí Ana nos pregunta, Santi, que si es posible descodificar en una sesión. Y yo, pues, esperando tu respuesta, pero yo creería que depende. Sí, sí, sí. A ver, tenemos que entender que descodificar es encontrar el código emocional que está por detrás de un síntoma. ¿Qué confunden las personas? Que descodificar o hacer una sesión de descodificación es voy con un tumor y salgo sin el tumor de la sesión. Voy con un vitiligo y salgo de la sesión sin vitiligo. Ese es el concepto errado que tenemos. Ahora, si en una sesión vamos a encontrar la emoción, por ejemplo, que está programando un vitiligo. Eso sí lo hacemos en una sesión. Ahora, dependiendo el nivel de conciencia, de exposición de la persona y otros patrones de conflicto, como los conflictos autobloqueantes, por ejemplo, conflictos en los cuales yo encuentro la emoción, pero inconscientemente tiene un beneficio tener esa emoción, no va a permitir que el proceso se revierta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en una sesión? Encontramos la emoción, la trabajamos, en algunos casos la persona con el hecho de tomar conciencia ya desprograma. Hay otras personas que toman conciencia, les lleva un tiempito asimilar esta información hasta que en un momento dice, me cansé, no quiero sentirme más así, voy a tomar decisiones, por ejemplo. Y en esas decisiones dejan de sentir esa emoción que fue la que causó, por ejemplo, el vitiligo. Hay otras personas que, por ejemplo, tienen tanta resistencia, que también esto lo vemos en sesión, si por ahí el síntoma no disminuye o el síntoma por ahí se mantiene en el mismo estado, hacemos una segunda sesión para ver aquellas cositas que quedaron a trabajar y ahí vemos qué emociones hay. Hay algunas personas que, como decíamos recién, tienen un programa que se llama programa de resistencia, que aceptan, entienden, pero no lo pueden bajar al cuerpo, porque todavía se resisten a que pueda ser tan simple. Eso es de los más comunes, ¿eh? Entender, que es lo que tratamos de enseñar siempre en la formación, entender que en una milésima de segundo, por un programa biológico sensato, se programó una adaptación, en ese mismo minuto se puede desprogramar. Ahora, también tenemos que entender que nuestro cuerpo tiene distintas funciones. ¿Qué quiere decir eso?
que hay adaptaciones que funcionan por bloqueo y desbloqueo. Entonces, una persona que va con una enfermedad o adaptación que es bloqueo y desbloqueo, su proceso puede ser inmediato. Ahora, en personas donde su cuerpo hizo masa, por ejemplo, con un tumor y tiene que reducir masa o redujo masa, perdón, y tiene que hacer masa, el proceso es más lento. En los procesos, por ejemplo, que tienen que ver con el sistema locomotor, que son los huesos, los cartílagos, los músculos, el proceso de regeneración es más lento, es más largo, por todo lo que conlleva ese proceso. Si uno puede entender esto siendo consciente de que la emoción ya la está sanando y la está trabajando, una sola sesión basta. Hay algunas cosas, algunos programas, perdón, que necesitan más tiempo, porque a lo mejor una persona tiene que trabajar autoestima, tiene que trabajar creencias muy fuertes, y a lo mejor necesita hacer una, dos, tres, cuatro, cinco sesiones, lo que la persona sienta, pero no sistematizamos la sesión, que eso es lo importante, porque cada persona que viene a consulta es totalmente distinta. Y si me permitís, David, te cuento algo que lo tuve hace muy poquito en una sesión, que la verdad me emocionó mucho y me llenó el alma escucharlo, porque uno también aprende en las sesiones, creo que es lo más importante. Habíamos trabajado con una chica que, bueno, lo que a ella le costaba era expresar sus emociones. Entonces en la sesión trabajamos esto y le comentamos, o le comenté en ese caso, cómo su cuerpo estaba expresando aquello que no estaba comunicando, pero eso le costaba mucho. Hicimos una segunda sesión. Dentro de sus virtudes, esta chica adolescente de 13 o 14 años era muy aplicada en el colegio, era una excelente alumna, muy buena alumna. Cuando nos juntamos la segunda vez que le pregunté que cómo estaba, que me dijo que mucho mejor, que había podido expresar las emociones, en la segunda sesión me comenta que la forma que utilizó para expresar las emociones fue hacer una exposición, como hacía en el colegio, como exponía un trabajo práctico, así armó un sistema para exponer sus emociones. Increíble. Ella encontró la forma porque ya sabía cuál era la causa de su síntoma que tenía físico. Vimos que lo que tenía que hacer es expresar las emociones. Yo le comenté un par de cosas que podía hacer. Y ella encontró una tercera forma, que es hacer una exposición. Y se sintió muy bien y cómoda porque era algo que a ella ya le salía. Y ella encontró una forma de solucionar su conflicto. Eso, por ejemplo, es fantástico. Y a eso es lo que Ese son apuntamos. el tipo de cosas que a uno le llenan el corazón, lo llenan de orgullo, le llenan de felicidad. Yo por eso, de hecho, le cuento aquí a toda la comunidad que me inscribí en el diplomado de descodificación biológica, que precisamente es uno de los formadores. Por eso lo quise invitar para que nos pueda contar un montón de, pues, todas estas experiencias que ha tenido. Entonces, pues, analiza, esperamos que haya respondido tu pregunta. Y yo agregaría que también depende la cantidad de adaptaciones que tengamos, pues también la cantidad de sesiones que necesitaríamos, porque pues si tenemos 30 síntomas diferentes, pues probable tengamos que trabajar en muchísimos aspectos de nuestra vida. Por aquí, por otro lado, Wilnor nos pregunta desde Dallas, me gustaría estudiar un poco solo descodificación. ¿Le podrían orientar, please? Santi, si una persona quiere aprender sobre este hermoso mundo de la descodificación y ¿cómo lo diría? Eh, tener nuevas herramientas para su sanación o para ayudar a sanar a otras personas, ¿qué recomendaciones le darías tú a estas personas para que empezaran su camino o su búsqueda sobre este tema? Bueno, creo que si a alguien le ha llegado el llamado, le ha interesado todo lo que hablamos, lo que ponemos en podcast, lo que ponemos en las redes, y se sienten identificados con nosotros, la mejor opción es hacer la formación. Claro que siempre de esto hablamos en base a mi experiencia, ¿no? En mi experiencia, la descodificación biológica fue como aprender a caminar. Porque cuando yo aprendí a caminar de muy pequeño, me sirvió en el pasado, me sirve en el presente y me va a servir en el futuro caminar. La descodificación para mí es lo mismo. Es una herramienta que me sirve cada día para saber ante cualquier situación que vivo qué es lo que está por detrás. Y eso me parece que es
sumamente importante, es una herramienta increíble y bueno, de eso pueden dar testimonio las personas que ya han hecho biodescodificación. Así que aquellos que por ahí quieran pueden sumarse en el diplomado que empieza ahora el 15 de abril, nos piden información y pueden sumarse al diplomado. Si no pueden sumarse al diplomado porque no tienen los costos, sigan acompañándonos en estos vivos, sigan investigando, sigan buscando, hacemos charlas gratuitas, porque la idea es compartir esta información, que esta información llegue al mayor número de personas, porque sabemos que así va a ser, pero que llegue de la mejor forma, de la forma en la cual la calidad esté basada en la experiencia de las personas. Esto siempre lo comentamos con Agus, que nosotros lo que hablamos es de nuestra experiencia, ¿no? De lo que estudiamos, no repetimos como loros, porque preferimos primero pasarlo por nuestro cuerpo y hablar desde nuestra experiencia. Algo que nos pasaba con Agus, cuando empezamos a hacer las formaciones, nos comentaban de los 5.000 casos que el doctor Hammer había tratado y del 97% de los casos tratados, el 97% daban resultados positivos y en ese momento era como, queremos saber, que me gustaría buscar y dónde están y cómo los puedo. Y después, como no lo podíamos buscar, no podíamos acceder a esa información, cuando empezamos a hacer descodificación y empezamos a ver por experiencia propia los resultados, la verdad que hoy ya no necesitamos ver los 5.000 casos del doctor Hammer, porque ya lo vemos en nuestras consultas y yo particularmente en mi vida. Así que la idea es que sumen esta herramienta, no tiene ningún desperdicio en lo más mínimo. Bueno, y yo te adiciono ahí, Santi, pues invito a Wilnor a que busque en nuestro perfil o en tu perfil el link para hacer la preinscripción para el diplomado que me robaste la noticia, pero inicia el próximo 15 de abril, se abrió un segundo grupo porque pues, y me gustaría que habláramos también de esa promesa de valor de ustedes. Sí, Porque si yo estoy escogiendo un curso, un diplomado y quiero aprender de descodificación biológica, ¿por qué debería elegirlos a ustedes? Yo ya lo tengo clarísimo y me he dado cuenta que ustedes se preocupan porque las personas que asistamos a clase realmente interioricemos esos conceptos, que apropiemos esos conceptos, que de verdad los entendamos y no solo que vean un montón de videos pregrabados donde no se sabe si la persona aprendió o no y donde tampoco tiene oportunidad para preguntar. En cambio, ustedes estimulan los grupos de estudio, hay exámenes, o sea, realmente yo siento que ustedes se preocupan porque todas las personas que pasan por sus formaciones entiendan esos conceptos y realmente les sirva como una herramienta para sanarse a ellos mismos y también para ayudar a sanar a otras personas. sí, creo que hablábamos de eso, ¿no? De la calidad en la enseñanza, porque creo que ahí es donde se marca siempre el detalle y a mí como alumno que fui en su momento, me gustaba cuando mi profesor por lo menos sabía mi nombre, cuando me reconocía, cuando interactuaba conmigo. Entonces como eso me dio mucho placer a mí y a Agus también, la idea es que eso no lo perdamos, porque creo que ahí es donde está el valor agregado de ser humanos, ¿no? Cualquier actividad que realicemos siempre tenemos que ponerle la particularidad de la humanidad. Nunca tenemos que perder la humanidad. Nunca el que está del otro lado es un número. Nunca el que está del otro lado es una cifra. Siempre va a ser una persona que tenga necesidades totalmente distintas a las de sus compañeros. Y aunque es agotador en algunos casos, porque claramente es agotador, es muy gratificante en otros. Así que eso es lo que siempre apostamos en las formaciones. Preferimos tener, como nos está pasando, perdón, 4 formaciones de 100 alumnos y no una sola de 400 donde no le podamos dedicar el tiempo. Bueno, y yo como alumno, pues aprovecho para agradecerte esa metodología. Santi, continuando acá con las preguntas del público, esta pregunta está súper interesante ahora que estábamos hablando del lenguaje y el tema que tenemos ya ahorita en 5 minuticos, de lo que nosotros pensamos. Pero Dulcito de Menta nos pregunta, ¿cómo quitarse el dolor sobre algo que te pasó, aunque sabes que tú lo atrajiste? Estoy tratando de salir del victimismo, pero no sé cómo. Muy bien, excelente esa pregunta. Porque salir del victimismo, hay veces que nos cuesta por estas creencias que tenemos, ¿no? Estar en lugar de víctima es más fácil. Por eso, no recuerdo el nombre de ella, pero a tu pregunta respondo de que si estás saliendo del victimismo, ya es un gran paso, es un gran mérito, porque nadie, absolutamente nadie sana desde el victimismo. Y a lo mejor eso
eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? En el victimismo pensamos que otro nos tiene que sanar, es culpa del otro. Y si es culpa del otro, el otro tiene que hacer algo para que yo no sienta esto que estoy sintiendo. Y ahí volvemos a otra palabra que cambiamos en la descodificación biológica. En la descodificación biológica no existe la palabra culpa, porque la culpa, para solucionar la culpa está el castigo. O sea, la matemática da, si tengo culpa, merezco castigo. Ahora, si soy responsable, la solución es hacer algo. Y ahí cambia absolutamente. Con una simple palabra yo puedo cambiar todo el hecho vivido. Yo no fui culpable de atraer esa situación, yo fui responsable de atraer esa situación, porque esa situación me está dando ahora un aprendizaje. ¿Y qué tengo que hacer? Quedarme con el aprendizaje de la situación y no con el dolor o el sufrimiento. Ahí está la técnica. Bueno, bueno, ya esperamos que Dulcito de Menta haya pues encontrado la respuesta a su pregunta, pero también un poco para reforzar lo que dices, definitivamente es trascendental que nosotros no nos echemos el mundo encima, sino que más bien entendamos por qué están pasando las cosas y eso nos puede ayudar a nosotros a que no nos vuelva a pasar. Y entonces, en vez de sentirse víctima, que, ay, yo por qué atraje esto, es más bien, menos mal atraje esto porque nunca más me vuelve a pasar. Ya aprendí, Exactamente. ya voy a seguir evolucionando mi ser. Bueno, Exacto. continuamos acá. Adriana González pregunta, ¿la biodescodificación se puede aplicar en pacientes de Alzheimer o ya nada que hacer? Yo creo que la biodescodificación se puede aplicar en todo, absolutamente en todo. Ahora, cuando uno quiere aplicar la biodescodificación tiene que tener conciencia de que siempre se respete el libre albedrío de la persona, entendiendo de que la enfermedad o adaptación no es algo malo, tiene una función de ser. Entonces, una persona que está en un proceso de Alzheimer tiene un motivo por el cual estar así. Que la particularidad cuando uno entiende biodescodificación, entiende que si la persona ahora tiene Alzheimer, es que antes vivió un shock emocional que lo hubiese matado antes y gracias al Alzheimer está viviendo. O un cáncer que en un momento llega a un estadio alto, pero que la persona se tendría que haber muerto antes por el shock emocional que lo causó. Esa forma de ver las cosas nos cambia absolutamente el paradigma de la enfermedad y de la salud y nos hace no culpables del tumor, no culpables del Alzheimer, no culpables de la enfermedad, sino responsables. Y al ser responsables, puedo revertir el proceso. Para esto también, para los que les interese, hay un estudio del doctor Bruce Lipton, uno de los padres de la epigenética actual, que en su video, La biología de las creencias, que está en YouTube para que lo puedan buscar, y si no su libro, nos explica cómo las creencias, las emociones, las energías en movimiento modifican la información de la célula generando cualquier adaptación o mutación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entiendo que soy creador con mis creencias de que mis células cambien su estado, también puedo revertir ese proceso. Bueno, mira, aquí conectando precisamente con la siguiente pregunta que nos hace Lau, ella nos habla de qué beneficios tiene saber de dónde viene tu enfermedad, pero creo que ya nos acabas de dar uno. El principal, la causa. Si nos concentramos solamente en el síntoma, que no está mal encargarse del síntoma, ¿no? Pero también nos tenemos que encargar de la causa. Como este ejemplo que ponemos siempre, tenemos una mancha de humedad. Vemos la mancha de humedad, pero la vemos, la pintamos, sale de nuevo, revocamos la pared, sale de nuevo. Siempre nos vamos a estar concentrando en lo que vemos, no en lo que está por detrás. Encontrar la causa de la mancha de humedad es encontrar por dónde entra el agua que me genera la mancha de humedad. Si yo trabajo la causa, ya no voy a ver la mancha de humedad. Así todo, una vez tenga que pintarla a la pared, pero ya no lo voy a tener que hacer de nuevo. Y esto es algo muy común, ¿no? En las enfermedades donde, adaptaciones como decimos nosotros, la persona se quita una mama, le sale el cáncer en la otra mama, después le sale en el ganglio, después le sale un melanoma en el pecho. ¿Por qué? Porque no solucionó el conflicto, solamente quitó la alarma que le estaba diciendo qué es lo que tenía que trabajar.
Entonces, entender la causa emocional, mental o física, porque hay veces que también hay una causa física. Si voy bajando las escaleras, me tropiezo, me fracturo el pie por algo real. En descodificación biológica también vemos que ese accidente también lo traemos. O sea, es una situación que también atraemos por campos vibratorios, pero es físico y también va a influir en mis emociones y en mis pensamientos. Entonces, es bueno entender que si yo puedo trabajar con las tres áreas del ser, el resultado es mucho más rápido, es mucho más efectivo. Bueno, ahí para Lau, esperamos que te haya dado respuesta, Santi. Ya sabes, si trabajas solo sobre el síntoma, probablemente en el futuro vuelva a salir una adaptación de ese síntoma. Entonces, para realmente poder encontrar nuestra sanación, pues tenemos que buscar el origen. Por aquí, Anabelia nos pregunta que quiere información del diplomado, ya más adelantico la vamos a dar. Y ella también es de Córdoba Muy Capital, como tú, Santi. bien, de la capital del cuarteto, de los Caligaris. ¿A vos, David, te gustan los Caligaris? Sí, sí, ya he tenido la fortuna de verlos un par de veces, pero necesito verlos es en Córdoba. Claro, acá en la sede. Eh, bueno, continuamos aquí rápidamente con un par de preguntas más. Por aquí Gladys nos pregunta, ¿por qué generar empatía? eh, ¿Por qué generan empatía? Son auténticos y quieren que el otro realmente les sirva. Bueno, ahí no entendí muy bien la pregunta, era más como un aporte que nos estaba Ah, haciendo. Bueno, Gladys es una Santi, yo acá alumna. te tengo otro tema. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces sí estaba eh, dándonos otro aporte. Yo te tenía un tema, Santi, y es que, pues lo hablamos un poco al comienzo. Sí, uno verbaliza muchas cosas y estábamos hablando de las palabras y ese poder que tienen en el inconsciente, pero cuando no decimos las palabras, sino solo las pensamos. Entonces, por ejemplo, es que yo no debería meterme a eso porque de pronto tal cosa pasa. O es que si yo hago esto, de pronto tal cosa, entonces mejor no lo hago. Como que nos anticipamos a las situaciones, pero a veces o muchas ocasiones, y yo lo he visto con personas que amo, se anticipan de forma negativa. Y yo les pregunto, pero ¿por qué no puede pasar algo bueno? ¿Por qué nuestro cerebro está predispuesto a eso? Bueno, ahí creo que tenemos que empezar a buscar las creencias, ¿no? Dentro de las creencias sabemos que se conforman de varias formas. Una de esas formas pueden ser las experiencias pasadas. Las experiencias pasadas son un shock emocional muy fuerte que viví ante una situación, que la situación va a ser toda la información que yo incorporé en ese momento. Por ejemplo, una persona me puede decir, bueno, ya está, ya pasó, supera ese hecho que ya viviste. Y esa persona me lo puede decir porque esa persona no lo vivió. Entonces para esa persona es más fácil desapegarse de ese hecho que alguien que realmente lo vivió, porque sabe el dolor y que, por ejemplo, si me mordió un perro, cada vez que vea un perro, por más conciencia que tenga, voy a tener cierto cuidado, porque mi cerebro, mi inconsciente, no quiere que vuelva a pasar por el mismo estrés. Ahora, ese perro, en algunas experiencias es real. En otras experiencias ya es creación de mi mente, donde no voy a salir de mi casa porque hay un montón de perros en la calle. Y ahí lo único que estoy haciendo es generando una creencia limitante o bloqueante. ¿Qué quiere decir este detallito que me parece que es muy bueno marcarlo porque hoy hablamos mucho del miedo? Existen dos tipos de miedo, el miedo real y el miedo creado por nuestra mente. El miedo real es ante el hecho que estoy viviendo, sentir miedo para generar un mecanismo de reacción, reaccionar, para salir de ese lugar. Ahora, el miedo creado es un miedo que está basado en creencias. Y ahí es donde decíamos antes, tenemos que ver cómo hablamos, cómo nos comunicamos, para ver si esos miedos son reales o son creaciones de mi mente. Uy, bueno, esa parte está súper interesante. Y entonces, Santi, las personas que sí exteriorizan esas palabras negativas, entonces que todo el tiempo se la pasan quejándose, que solo ven los aspectos negativos, a pesar de que hay 20 positivos, pero uno malo, se fijan es en el malo. El que se la pasa negándose cosas, entonces yo no me Sí, merezco esto. ¿Cómo podríamos ayudar a esas personas a que se liberen de esas creencias limitantes? muy bien.
Principalmente, esa persona que está todo el tiempo viendo la parte negativa, ya podemos identificar que tiene un dolor adentro que no lo puede gestionar. Por ende, busca consuelo afuera para justificar su dolor o su experiencia. Por ejemplo, no me siento pleno, no me siento bien económicamente. Y claro, porque el país, porque el dólar, porque nadie trabaja, porque al final yo siempre soy el único que hace las cosas. Entonces, todas esas cosas están justificando desde el victimismo por qué él se siente así. Ahora, una persona que puede estar viviendo exactamente lo mismo, de no estar bien económicamente, puede decir, bueno, pero a pesar de todo eso, estoy en un país donde no hay guerra y por lo menos tengo para alimentarme y tengo la capacidad de crear algo. Y ¿qué cambia en una persona y en otra? Su sistema de creencias y también sus experiencias pasadas. Esa persona es muy probable que no tenga ningún dolor, o si tiene algún dolor lo ha aprendido a gestionar para empezar a ver todo lo que sí puede crear. Entonces esa persona se transforma en creador o maestro y no cae en ese victimismo. Porque volvemos a lo mismo que decíamos al principio, es fácil ser víctima, aunque no es para nada fructífero, es fácil ser víctima. Es más fácil ser víctima que ser responsable, maestro o creador. Esa sutileza no la tienen todas las personas. Es más fácil justificarse. Y guarda, ¿no? Que cuando uno también comienza con este proceso, hay veces que también cae en el victimismo, que a nosotros también nos ha pasado en la biodescodificación, de estar en un estado y por ahí empezar a responsabilizar y culpar a la otra persona y decir, no, no, para. A ver, si yo atraje esto, ¿qué es lo que esto me tiene que enseñar? Y ahí es donde transformamos automáticamente nuestra energía. Eso creo que sería lo fundamental, ¿no? Darnos cuenta que como es nuestro entorno, es nuestro interior. Porque como es afuera, es adentro. Una frase que vemos cuando vemos las 7 leyes universales, ¿no? Como es afuera, es adentro. Porque como yo estoy viendo mi mundo, es como también me veo hacia adentro. Perfecto, Santi. Bueno, muchísimas gracias por todas tus enseñanzas. Se nos va acabando el tiempo. Yo sé que hemos hablado algo de 30, 40 minuticos, pero te quisiera proponer respuestas súper rápidas. Con eso alcanzamos a ver algunas preguntas del Ujú. público, porque pues también, como tú nos decías hace un rato, la idea es poder compartir estos conocimientos. Entonces, pues qué chévere que todas las personas se vayan con una respuesta. Sandra Erro nos pregunta, ¿es posible que la causa de una enfermedad se haya vivido en la primera infancia y que la enfermedad se desarrolle en la adultez? Sí, 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 eso también lo vemos en la formación. En la formación vemos que hay una primera A y un desencadenante. La primera A es cuando recibe ese shock emocional. Vamos a suponer que tenemos un vaso de agua y cuando era pequeño ese vaso se llenó casi hasta el tope, pero le faltó un poquito ese vaso para que se rebalsara. Eso fue la primera A, un shock muy fuerte. Y de grande experimento otra emoción similar a la que experimenté cuando era pequeño, con menor intensidad, que vendría a ser como la gotita que rebalsó el vaso. Entonces, en una sesión o en la formación lo que vemos muchas veces es que encontramos el desencadenante, que es cuando la persona manifiesta el síntoma, pero hay veces que nos vamos al programante, que puede haber sido en la infancia, en mi línea de tiempo, o puede haber sido en un transgeneracional también. Puede haber sido algo que venga de mis ancestros y de mi línea familiar, que ahí empezamos a ver esa información que heredamos, a lo cual, como decíamos al principio, entonces es culpa de mi abuela que vivió. No, no es culpa de la abuela habrá tenido sus experiencias, la abuela vivió eso, heredó lo que vivió y es tu responsabilidad cambiar esa información. Porque si es culpa de la abuela, bueno, quedará en la abuela, no puedo hacer nada. No, no, la idea es colocar una nueva información. ¿Cómo colocamos una nueva información? Hay veces que haciendo consciente el pasado, entendiendo mi presente y colocando una nueva información, y hay veces que la persona solamente ya coloca una nueva información sin hacer ese viaje hacia el pasado. Eso es muy particular de cada persona. No hay, como dijimos al principio, una metodología que funcione para todos de la misma forma. Por eso es que tenemos que ser un poco empáticos con la persona para saber qué herramientas le sirve y qué herramientas por ahí no.
Ok, es muy importante que podamos ahí desarrollar esa empatía con esas personas. Mientras tanto, les voy contando que el 7 de marzo, un poco para celebrar el Día de la Mujer, que pues es el 8 de marzo, Santiago de Agustín van a desarrollar una masterclass sobre amor propio y autoestima. Y además a eso, el 21 de marzo va a haber otra segunda masterclass sobre síntomas y enfermedades. Entonces, de pronto, si aquí no alcanzamos a responder todas las preguntas, pendientes la próxima semana que va a salir el link para que se puedan inscribir a esas masterclass y ahí puedan terminar de preguntar todas las dudas que tienen y pues se queden sin ninguna pues interrogante. Santi, aquí Mari nos pregunta, a mí me quitaron la tiroides, ¿qué debería trabajar? Muy bien. La tiroides es la encargada del tiempo, es la que regula los tiempos de nuestro cuerpo, los tiempos biológicos, pero como nuestro cuerpo no entiende lo que es un tiempo biológico y un tiempo real, las personas que tienen problemas de tiroides es muy probable que en algún momento hayan necesitado cambiar los tiempos, o que el tiempo vaya muy rápido o que el tiempo sea más lento. ¿Cómo serían las frases que utilizan estas personas? No me alcanza el tiempo. Estoy cansado de que me roben el tiempo, siento que perdí mucho tiempo, quisiera volver el tiempo atrás, se tiene que firmar este contrato en el mayor prisa posible, tengo que hacer todo rápido. Esas personas, el factor común siempre va a ser el tiempo. Cuando la tiroides necesite fabricar más tiroxina T3 y T4, se va a inflamar y se va a agrandar, lo cual eso nos va a generar una preocupación, pero no nos damos cuenta que en ese momento nuestro cuerpo está ayudándonos en el proceso de esa emoción que sentimos. Entonces, por más que te hayan sacado la tiroide, lo que tenemos que hacer es trabajar la emoción del tiempo. Buscar por qué tenés que todo el tiempo, valga la redundancia, modificar el proceso del tiempo. ¿Qué es lo que no te alcanza o qué es lo que necesitas en relación al tiempo? Perfecto, Mari. Entonces, para que puedas poner mucho cuidado a si el tiempo se te va muy rápido o antes te sobra mucho, y cómo puedes también tener un poco despertar de conciencia para poder tranquilizarte en ese sentido, no estresarte por eso, no angustiarte por eso. No sé si de pronto salir con tiempo, no usar reloj. Bueno, de pronto hay varios tipos de cosas, o de pronto es que tienes también muchas cosas en la cabeza o muchas actividades y pues necesitas también darte un tiempo para ti. Entonces, pues chévere que puedas encontrar cuál es tu relación ahí con el tiempo. Rocío nos pregunta, Santi, ¿para el hipertiroidismo se puede hacer biodescodificación? Soy de México. Sí, obvio. Para todo lo que es nuestro malestar físicos, emocionales y mentales se puede hacer biodescodificación. Suena como la metodología mágica, ¿no? Pero en realidad lo mágico somos nosotros. La biodescodificación no es mágica, la biodescodificación solamente explica cómo funciona nuestro cuerpo. Y como comentaba al principio, perdón, después cada uno encuentra una forma de gestionar sus emociones, pero ya entiende cómo funcionan las emociones, las creencias y el cuerpo. Por eso, no es que ustedes van a hacer una formación en biodescodificación y van a saber todos los secretos de su cuerpo y resolver todos sus conflictos. No, van a saber cómo funciona su cuerpo, su ser, cómo gestionar las emociones, cómo trabaja su mente, para que en base a eso, cada vez que se presente un conflicto, sepan cómo resolverlo. Ejemplo simple, es aprender a usar un teléfono celular que tiene 1000 aplicaciones para que en cada momento yo sepa cómo utilizarlo. Si tengo que hacer una transferencia bancaria va a ser distinto a como si uso el celular, si lo tengo que utilizar para un Zoom o un Vivo, o para, no sé, una aplicación de afinar la guitarra. O sea, nuestro cuerpo es eso, es un conjunto de un montón de cosas que puede hacer y no lo aprovechamos al extremo porque no lo conocemos. Ok, perfecto, Santi. Bueno, vamos a empezar a ver ya aquí unas últimas preguntas. Por aquí había una pregunta súper interesante, se me pasó. Bueno, todas las personas que están preguntando sobre alguna enfermedad o sobre algún diagnóstico que les hayan dado, pues ya saben que sí pueden trabajar sobre ello. Ahí Dulcito Ementa nos manda unas caritas asombradas. Esperamos que pues también te puedas inscribir a las masterclass y conocer más de esta poderosa herramienta porque
nos sirve no solo para cosas físicas, también mentales o creencias limitantes, porque es que la biodescodificación tiene un montón de herramientas. Entonces está la parte transgeneracional, está el estudio de los sistemas, está, hay una que me parece súper interesante y es la programación neurolingüística. Claro. Entonces, pues, como son tantas herramientas, te ayuda a trabajar integralmente en tu ser. Bueno, aquí ya encontré la pregunta que nos hacía Dianita. Está súper chévere esta pregunta. Una vez que te hagan la biodescodificación, ¿la sanación es instantánea o cuánto tarda uno en estar bien? Es que por eso decimos, ¿no? Eso depende muy de cada persona y de cada tejido afectado. Por, qué nos ha pasado en este último tiempo? Creo yo, ¿no? O desde mi experiencia en las sesiones y en los cursos y en las formaciones. Tenemos un concepto errado de lo que es sanar. Pensamos que sanar es como mandar un mensaje de WhatsApp. Es una pastillita, me curo. Un tratamiento y me curo en un periodo de 2 semanas. Nuestro cuerpo no hace eso porque está condicionado por un montón de factores emocionales. Entonces, eso es muy particular de cada persona. Hay personas que en 1 semana y media, estos son casos verídicos, ya los vamos a empezar a subir dentro de muy poco que estamos grabando esos testimonios, personas que han tenido tumores mamarios y en 1 semana y media se les han desaparecido. Y personas que han tenido tumores mamarios y ha sido muy progresivo ese proceso hasta que se eliminó. Y hay otras personas que han tenido el cáncer mamario y nunca se pudieron relajar de ese famoso conflicto de diagnóstico, que entendieron la emoción, entendieron todo, pero todavía tienen ese miedo al cáncer y se han mantenido en el tiempo, pero por lo menos han resuelto el factor emocional. Eso tenemos que tenerlo bien en claro, porque la sanación siempre, siempre va a depender de nosotros. Como dijimos antes, si entendemos nuestro cuerpo, somos creadores y maestros para revertir cualquier proceso. Si yo me siento víctima de la enfermedad y si yo pienso que la enfermedad es mala, me está haciendo daño, mi cuerpo es anárquico, tengo un bicho adentro que me está comiendo y es más difícil que podamos sanar, porque nuestro cuerpo con su perfecta infinidad siempre, siempre quiere nuestro bienestar. Que nosotros no lo entendamos ya es un problema nuestro. Entonces nuestro cuerpo siempre quiere estar bien, hay que entenderlo. Ok, bueno, muchas gracias, Santi. Yo creo que ya para cerrar, ahora que nos puedas contar un poco de las formaciones que vienen para este año, acá Ocando Lloveira nos dice espectacular, cariño desde Venezuela, corazón, corazón, muchas gracias por estar. Sandra Erro, muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir sus conocimientos. Por aquí también nos dice Silvana, gracias, muy bien explicado. Concuerdo contigo, Silvana. Lo chévere de Agustín y Santiago es que explican súper bien los temas y, de verdad, uno se lleva el conocimiento. Eh, Dulcito de Menta, somos compañeras de clase. Ah, ella también está en el Ah, diplomado. ya está. Bueno, acá realmente todavía hay algunas preguntas, hay otros saludos. Le damos muchísimas gracias a todas las personas. Saludos a Ef desde Chile. Santi, cuéntanos un poco cuáles son las formaciones que vienen para este año. Ya sabemos que empezó un primer grupo del diplomado, se llenó, se cerró, se vendido totalmente. Y nos estaban preguntando, pues, ¿qué pasa? Yo también me quiero certificar como acompañante, entonces se abrió un segundo grupo. Cuéntanos un poco de eso. Perfecto. Se abrió un segundo grupo para el 15 de abril, que también, como dijimos antes, tenemos cupos limitados. En el primer grupo se nos fue un poquito más, pero tratamos siempre de mantener a 100 alumnos, no más de 100, 110 alumnos aproximadamente con el equipo de asesores, para que, como dijimos antes, las clases sean interactuadas, ¿no? Podamos hablar, charlar, preguntar. Las clases, además de ser 2 veces al mes, en clases presenciales virtuales, o sea, interactuadas, además de eso, tenemos manuales por cada uno de los módulos, que son 8 módulos, 7 módulos que son teóricos y prácticos, y el último módulo que son prácticas terapéuticas. Tenemos una plataforma de video donde van a estar grabados todos los videos con todas las explicaciones de cada uno de los temas que tiene el manual. Tenemos un equipo de asesores con grupo de WhatsApp donde están pasando toda la información. En caso de que se necesite contactarse con alguno de ellos por alguna duda puntual, lo pueden hacer. Y es un acompañamiento que es durante los 8 meses. Durante los 8 meses tienen acceso a los videos, a los manuales,
a las clases prácticas. También tienen clases de apoyo, o sea, cada mes que termina un módulo hay una clase de apoyo que es dada por los asesores para evacuar dudas y consultas. O sea que no hay posibilidad de que se queden con ninguna duda. Ahora, es tanta la información que, como nos ha pasado, muchos de los alumnos la quieren repetir y la repiten por tercera vez, porque todas las formaciones es como un libro, ¿no? Se aprenden cosas nuevas, experiencias nuevas, resuena algo que a lo mejor antes no resonaba. Entonces, el 15 de abril abrimos la segunda formación, el segundo diplomado. Además de eso, bueno, vamos a estar en Colombia de manera presencial en una introducción del curso Descodificarte, que ya hemos hecho el año pasado con mucho éxito, por eso volvemos este año para estar en Bogotá, 27-28 para estar en Bogotá, Colombia. Después tenemos otras giras también por Centroamérica, para irnos para el lado de México, también tenemos Costa Rica, hay Panamá, hay muchos proyectos para este año para dar estas clases presenciales que son de 4 días, son introductorios, no es el diplomado que es la formación completa, pero sí 4 días para que las personas aprendan esta metodología y la puedan aplicar a sí mismo. Y creo que el plus siempre es poder vernos, hacer ejercicios, interactuar, que tiene ese plus extra, ¿no? De acuerdo, Santi. Uno ahí la ventaja es que en esas clases presenciales uno mismo puede descodificar sus síntomas. Entonces, pues ya saben, a las personas que están en Bogotá y quieren aprender a gestionar sus emociones para sanar, pues ya pueden preguntarnos al interno o pueden ir al link de descodificación biológica o mejorando seres. Ahí van a encontrar Descodificarte, que es para que aprendan a gestionar sus emociones. Y también quienes quieran hacer la preinscripción al diplomado de biodescodificación y certificarse como acompañantes en descodificación para también poder ayudar a otras personas a sanar, para de pronto mejorar su perfil profesional, para de pronto también, como lo decía Santi hace un rato, llenarse de autoestima, de amor propio, porque cuando uno está ayudando a otras personas no hay nada más gratificante. No hay de verdad que es que eso es una de las cosas más hermosas que hay. Entonces, esa información también la pueden encontrar en el link de Descodificación Biológica y en el link de Mejorando Seres. Cualquier pregunta que tengan también nos pueden escribir a interno. Vamos a estar, como les decía, la próxima semana publicando un, un link para que se puedan inscribir a esas dos masterclass de amor propio y autoestima y la de síntomas y enfermedades para que pues sigamos aprendiendo totalmente gratuitas. Santi, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos volver a tenerte en este espacio en el futuro porque como ves, las preguntas prácticamente son Sí. ilimitadas. Y gracias a todos los que nos acompañaron, los que estuvieron ahí con sus corazoncitos, sus preguntas, sus dudas y sus consultas. Vamos a seguir haciendo vivos, así seguimos respondiendo preguntas. Y bueno, gracias David por el espacio, por la charla, muy linda, muy amena. Así que nos veremos en otro vivo. Claro que sí, Santi. A todas las personas les recuerdo que este video pues va a quedar grabado, ya en constantes minutos se va a publicar y también la próxima semana se va a estrenar en nuestro canal de YouTube en Mejorando Seres. Si tienen cualquier pregunta, de verdad pregúntenos en el interno, les pasamos los links si es necesario y si no, pues ahí en las biografías también van a encontrar toda la información. Muchísimas gracias a ustedes, fue un placer haber estado con ustedes y gracias Santi, que tengas un excelente resto de noche. Gracias. Chau, chau.